Estamos en la serie Los Principios del Reino de Dios y hoy es la entrega número 11. Estamos estudiando el Sermón de la Montaña y bueno, hemos visto bastantes principios, leyes que el Señor dejó establecidas y que de alguna manera hemos visto cómo uno de los mayores malos hábitos del hombre es ir en contra de lo que Dios dice. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que normalmente el hombre siempre hace lo que Dios dice que no hagamos. Y precisamente fue lo que el Señor Jesucristo vino a corregir en aquel tiempo y dejó unas enseñanzas valiosísimas para toda generación. A la enseñanza de hoy la vamos a titular ¿Confiando en Dios o en las riquezas? Y este es un tema, pues, que yo le aseguro que va a ser muy confrontante, porque lamentablemente ha sido un común denominador en toda la historia de la Iglesia el interés, la ambición, el egoísmo del hombre por encima de los propósitos de Dios. Vaya conmigo, si es tan amable, a Mateo 6. En el versículo 19, y que Dios me dé gracia, como siempre, o mucha más le pido para este mensaje, que pues son mensajes que normalmente causan mucha controversia, incluso muchos se llegan a sentir ofendidos, y yo le aseguro que lo único que voy a expresar es la palabra de Dios, así que no se ofenda o no piense que estamos haciendo alusión directa a alguien. Solamente estamos expresando lo que el Señor dice que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer, y como dicen aquí a la mexicana, y al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Y bueno, dice Mateo 6:19, voy a leer esta en la versión Reina Valera actualizada, dice así: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten y roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Bueno, en este estudio hemos visto cómo el Señor Jesucristo establece principios que confrontan y confrontaron mucho el carácter del pueblo judío por la manera como se habían manipulado las escrituras conocidas hasta ese tiempo. ¿Quiénes las manipulaban? Evidentemente los liderazgos, quienes estaban a cargo de la enseñanza, y pues ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo. Sin embargo, por convenir a sus intereses, pues preferían seguir preceptos rabínicos, tradiciones de ancianos, elevándolas por encima de la ley de Dios, eso ya lo vimos, y lamentablemente esto había creado un verdadero caos. Mire, tenemos que entender algo, cuando el Señor da este mensaje, cuando el Señor llega a la tierra, había pasado 400 años sin profeta. En el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años. Así que el pueblo estaba desordenado. ¿Por qué? Porque ya los liderazgos, los que estaban a cargo de la enseñanza de la Escritura, pues ya habían tergiversado, ya le habían hecho a su forma de pensar, algo que vemos común, ¿verdad? Y que es lamentable. Y bueno, hemos visto cómo después de exhibir el carácter religioso y las verdaderas intenciones de los escribas y fariseos en la práctica de actividades que debían ser parte de su vida devocional al Señor, recordemos que era el hacer misericordia, la oración, el ayuno, que usaban como un escaparate para ser admirados y no precisamente por lo que esto representaba, y ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos qué es la verdadera oración, el verdadero ayuno y lo que representa hacer misericordia. Y pues estas tres prácticas solamente son evidencias de alguien que cuando quiere hacer las cosas conforme Dios las está estableciendo,
pues las va a llevar a cabo como parte de su vida personal. Es una forma de vida el acercarse a Dios en oración, el presentar nuestros miembros en actitud de santidad, en hacer misericordia, deberes, obligaciones que como creyentes sabemos que tenemos que cumplir, pero de la manera correcta. Y aquí podemos ver nosotros cómo el Señor ahora va a tocar un punto medular que prácticamente saca a la luz el porqué del carácter, la conducta y las desviaciones, no solo del hombre en su estado natural, no, mis hermanos. No solamente el hombre en cuanto a su corazón hacia las cosas, hacia lo que se codicia, no, sino también de los creyentes y en especial de siervos y ministros. Y aquí el Señor, aunque lo estaba señalando a escribas y fariseos, Él está abarcando a la iglesia de toda generación. Cuando el corazón engañoso, ¿verdad?, permite la codicia y asume el lugar que solo pertenece a Dios, se dejan cautivar por las ofertas del mundo. Y eso es una situación muy grave, porque hace que las personas se justifiquen en pro de su conveniencia y hacen de lado el verdadero propósito de la palabra de Dios. De hecho, el pecado de la codicia fue el que se gestó en Luzbel, allá en los cielos, mis hermanos. Es el primer pecado que podemos ver que causó estragos de tal manera, y ese pecado fue estratégicamente plantado por el mismo Satanás en el corazón del hombre en el Edén, para hacerle caer y alejarlo de Dios. Vamos a ver de qué manera ese pecado llegó al corazón de Satanás. En Isaías 14:12, acompáñame por favor. Isaías 14:12 dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo. Tú que debilitabas a las naciones, tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En las regiones más distantes del norte subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Esa fue la conclusión de Satanás. Esa fue la conclusión que su codicioso y entenebrecido corazón plantó: ser semejante a Dios, ocupar el lugar de Dios para prescindir de Dios. Y eso fue lo que plantó en el corazón de Eva, mis hermanos. En Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Sí sabe el contexto. La serpiente astutamente empieza un diálogo con Eva, preguntándole, y Eva le contesta lo que sabía, lo que el Señor les había dicho: de toda fruta o de todo fruto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal que está en el centro del paraíso no vas a probar de él. Y a Eva se lo dice: el Señor ha dicho que no. Pero dice Satanás: no morirás. Versículo 5: Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora fíjese en el versículo 6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Se fija cómo empieza a generarse algo en el corazón? Apetecible a los ojos. ¿Cómo se presenta la tentación? Como buena y apetecible. Dice: y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. ¿Qué hizo Satanás primero? Desacreditar a Dios. ¿Cómo que Dios dice que si comes te vas a morir? No te vas a morir. Lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. Ahí comienza el engaño. Serás como Dios. Ahí es cuando a ella se le abre un apetito. Lo codicia, lo toma, ¿y qué cree? Fue su perdición. Estoy resumiendo. Ese gran pecado de Satanás, al endosarlo al hombre, se convierte desde ese momento en su mayor tragedia. Y lo sigue siendo, cuando se desvía la mirada de las cosas de arriba para ponerla en las terrenales.
Dice Primera de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es todo? Pues todo, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Usted por ahí va a leer vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Pues lo que la carne acepta, lo que le es satisfactorio, lo que los sentidos agrada, lo que agrada a los sentidos. ¿Sabía usted que nosotros somos esencialmente sensuales? Que nos dejamos llevar por sentimientos y emociones, ahí radica nuestra alma. Entonces, si entre la lucha entre el espíritu y el alma, el espíritu no está fortalecido, el alma, ¿qué va a hacer? Va a empezar a ganar terreno. ¿Por qué? Porque somos naturalmente susceptibles a pecar. Aunque seamos hijos de Dios, aunque hayas nacido de nuevo, esa naturaleza está siempre tratando de salir, de persistir, de hacerse manifiesta. Y por eso el maestro comienza diciendo, no hagáis tesoros en la tierra. Está diciendo, no hagan acopio, no amontonen, no acumulen para ustedes bienes, riquezas, recursos materiales, pero con deseo codicioso. Ese es el sentido. O sea, ¿será malo tener? ¿Será malo que alguien tenga un trabajo que le dé suficientes recursos, incluso se enriquezca y tenga bienes materiales? ¿Será malo, mis hermanos? El Señor no está en contra de que alguien progrese o se supere, sino lo que hace en su corazón las cosas materiales. Por eso dice, no acumulen riquezas con un deseo codicioso, con un espíritu de avaricia, tacañería o usura, se traduce también. Dice, como quienes todo lo hacen para tener siempre más. ¿Sí conoce usted gente que siempre quiere tener un poco más? Mire, hace muchos años entrevistaron al señor Slim cuando estaba considerado el hombre más rico del planeta. Y le dijeron, ¿usted ya estará satisfecho? ¿Usted cree que ya llegó al propósito? Y dijo, no, yo creo que todavía un poquito más. Esa fue su respuesta. ¿Y qué sucede con aquellos que se enriquecen de esa manera, mis hermanos, cuando lo pierden todo? También hemos visto verdaderas tragedias, ¿verdad? Cuando se ha desplomado la bolsa en Wall Street, cuando han habido problemas de caída de monedas, ¿qué hacen esas grandes luminarias de las finanzas? Hasta se llegan a quitar la vida, porque todo depende, para ellos todo depende depende de las riquezas. Bueno, no hagan tesoros. ¿Qué es tesoro? A veces uno considera que el tesoro es lo que está uno contando ahí, ¿verdad? Y que ilumina el rostro. Mire, no. La palabra tesoro a la que se refiere el Señor, del griego tesauros, se refiere a un espacio para guardar algo de forma segura. De manera que tesoro no es el bien, sino el lugar donde se guarda. No es la riqueza que se guarda. Un tesoro es un cofre, un almacén, una bodega, un silo, que es un granero, un alfolí. ¿Sabía usted que un alfolí era un granero? Bueno, un depósito, eso es un cofre, eso es un tesoro. En la actualidad se cuenta con cajas fuertes de alta tecnología, bóvedas de seguridad, incluso existen espacios virtuales que guardan una gran cantidad de recursos, cuentas bancarias, archivos secretos, información clasificada, encriptada, y la última moda, el dinero virtual, las famosas bitcoins. ¿Sí sabe que existe eso? Ahora, ninguno de estos depósitos, ni los que están en la tierra, ni los que están en el ciberespacio, son seguros. Todos son violados, todos son robados por ladrones comunes o por ciberdelincuentes. De manera que no hay seguridad en las cosas que tú acumulas. A eso se está refiriendo el Señor. Por eso la Escritura metafóricamente a ese espacio en el hombre, a ese cofre le llama corazón, el cual debido a su naturaleza también es violado, también es robado, también es engañado
por el pecado, por las corrientes del mundo. Jesús lo denuncia de muchas formas. Vamos a ver un pasaje donde el Señor nos habla acerca de esto. Vaya conmigo a Lucas 12:13, por favor. Lucas 12:13. Dice así, ¿ya lo tiene? Le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una palabra diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Ahí juntaré todo mi grano y todos mis bienes. Y me diré a mí mismo: muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Miren, mis hermanos, esta es una de las lecciones más importantes del Señor con respecto a este tema, porque cuando la vida de una persona depende solamente de las cosas materiales, se olvida de las cosas espirituales. Y es en sí mismo ver a una persona así con este espíritu de codicia y avaricia es muy lamentable. Pero cuando lo vemos en quienes se nombran siervos de Dios, que deberían de estar enseñando la palabra, cuidando de la iglesia, esto sí ya es inadmisible. Usar el ministerio para enriquecimiento personal, donde se la pasan ideando estrategias que incluso rayan en lo absurdo para amontonarse todo tipo de riquezas, al grado que hay congregaciones, hay liderazgos que han llegado a la usura. ¿No se imagina usted la cantidad de aberraciones en pro del dinero que se hacen, en donde la santidad de Dios debería de ser respetada? Sin embargo, ¿sabe cuál es el problema? Que hay seguidores cegados por el pecado que alimentan a estos ídolos con pies de barro, quienes por satisfacer sus ambiciones corrompen el evangelio, haciendo de lado el verdadero propósito de Jesucristo en la cruz. Pero todo eso estaba escrito, mis hermanos. Aquí la situación está en qué parte de la Escritura estás tú identificándote. Vamos a 2 Timoteo 4:1, por favor. Le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, quien en aquellos entonces, ya en esta carta, él ya era pastor de Éfeso, Timoteo. Dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto lo tenemos que tener bien presente, mis hermanos. Algún día todos vamos a comparecer delante de ese trono. Todos vamos a estar ahí. ¿Y qué le dice Timoteo? Te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo. Ahora, ¿cuándo cree que llegó ese tiempo? Desde hace mucho, mis hermanos. Dice: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que no desea la gente? La sana doctrina. No la soportarán. O sea, ¿cuál es la doctrina que se menciona como sana? La doctrina que proviene del Evangelio de Cristo, la que te dice: arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios, ponte a cuentas con Dios, camina en rectitud, camina con integridad, sed santos como Dios dice que seamos santos. Pero no quieren escuchar esto. Quieren escuchar: si tú recibes a Dios, acéptalo en tu corazón a Jesús y mira, vas a ser muy rico. Las ventanas de los cielos se van a abrir de inmediato.
No te imaginas la cantidad de bendiciones que vendrán a tu vida. Hasta vas a adelgazar, te vas a ver guapo. Tú nada más trae tu ofrenda al altar para que yo ore por ti. O sea, se van a acercar hombres y mujeres, dice, conforme a sus propios malos deseos. ¿A los propios malos deseos de quién? De quienes no quieren escuchar la sana doctrina. Y siempre le he dicho así: cuando hay un mercado, hay oferta y hay demanda. Entonces, ¿qué demanda la gente? Que le rasquen el oído, fábulas. ¿Y qué ofertan algunos? Eso. ¿Y qué prefieren? ¿Una palabra que les redarguya, que les reprenda, que les exhorte? ¿O una palabra que les aliente el pecado y que les diga, tú no tienes problemas con Dios, tú solamente ofrenda, tú solamente congrégate, el Señor es bueno, misericordioso, tú ya eres salvo, decláralo, confiesa y decrétalo? Bueno, por causa de todos esos engañadores que han cauterizado su corazón para seguir fábulas o para expresar fábulas, les digo con todo amor y sinceridad, jamás pongan en su corazón las riquezas y el placer antes que a Dios. Y hay tiempo de arrepentirse, hermanos, si es que lo son. Dice el Señor, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿A qué polilla se refiere? Aquí la palabra que se usó fue la palabra ses, S-E-S. En aquel tiempo era la larva de la polilla que se encontraba en la ropa hecha de lana. Esta larva con el tiempo hacía que la ropa se volviera tan frágil que con un toque se deshacía. Dice, mira en lo que quedó tu abrigo de mink, en lo que quedó tu prenda preciosa. Santiago 5.1, acompáñenme por ahí. Santiago 5.1 dice, si ya lo tiene, ahora ustedes los ricos, aquí se refiere a quienes se han enriquecido de manera ilícita o de la manera como estamos viendo con codicia. Dice, ahora ustedes los ricos, escuchen con cuidado, lloren a voz de en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los que estamos viviendo. Hombres que se han dedicado a satisfacer el placer sensual, a enriquecerse, a no ver cuál es el propósito por el cual el Señor ha venido a este mundo. Cristianos o siervos que se dicen siervos de Dios que hacen exactamente lo mismo y por eso le dice, sus riquezas están podridas, o sea, están fundamentadas en algo vano. La palabra orín alude a cualquier sustancia o proceso que carcome o que consume, como el óxido que corrompe y aún hasta hace desaparecer los metales. ¿Sí sabía usted que el óxido desaparece el metal? Hay ocasiones en que de repente abre uno una puerta y de repente se te cae. ¿Qué pasó? Pues está toda carcomida por dentro y ya no hay nada. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús al referirse a polilla y orín? Mostrarle a los oyentes, a nosotros, lo frágil y perecedero que son los tesoros terrenales, donde además no solamente se corrompen en sí mismos, ¿por qué? Porque son cosas materiales que con el uso se desgastan, sino que los ladrones codician y hurtan. Y dice el Señor, más bien haceos tesoros en el cielo. Dice, mejor hagan para ustedes depósito en el cielo que no se acaba. Mire, el texto paralelo de este mensaje en el Evangelio de Lucas es un poco más explícito, pero también es un poco más atrevido. Vaya conmigo a Lucas 12:33, donde acabamos de leer, haceos tesoros en el cielo. Vaya conmigo a Lucas 12:33. Cuando ya lo tenga, dígame, ya lo tengo. Dice, vendan sus bienes y den ofrendas de misericordia, háganse bolsas que no envejecen, un tesoro inagotable en los cielos donde no se acerque el ladrón y la polilla destruye. ¿Se fija?
Es el mismo contexto, pero aquí está expresado de otra forma. ¿Qué significa esto? Dice el Señor, construye y almacena, pero a través de las obras que el Señor te permita hacer mientras estés en esta tierra, las que Él ya anticipadamente diseñó para que tú andes en ellas. Haz tesoros imperecederos, donde nadie va a poder robarlos, nada va a poder corromperlos. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Colosenses 3:2: pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Continúa el maestro diciendo, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. O sea, en lo que más aprecias, en lo que más amas, en lo que más piensas, riquezas, placeres, diversión, popularidad, éxito, ahí siempre estará tu corazón. Recordemos que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. ¿Qué es lo que tiene que hablar un ministro de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que abundar en tu corazón? Si eres creyente, si eres cristiano, la palabra de Dios. ¿De qué crees que habla un futbolista apasionado del fútbol? Tú cuando platicas con alguien que está hablando de fútbol y fútbol y fútbol, ¿de qué crees que está lleno su corazón? ¿No te ha pasado que de repente hay personas con las que no puedes hablar de otro tema y te dices, ya, cámbiale, ya? Siempre hablas de lo mismo. O personas que siempre tú llegas con ellas y se están quejando. ¿Y qué me hizo esto? ¿Y qué me hizo aquello? ¿Qué están expresando? Lo que abunda en su corazón. Y si alguien siempre está pensando en dinero y hablando de dinero y hablando de que compres y hablando de que traigas y hablando de que las ventanas de los cielos se abran y llegue torrentes de oro a tu casa, ¿de qué tiene su corazón lleno? Pues de esos pensamientos. Y mediten un poco en esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que satisface en este momento las aspiraciones de tu alma? ¿Qué es lo que quizás podrá dividir tu mente y tu corazón que no te permite que la palabra de Dios llene todo tu ser? Porque ese cofre, y aquí ya estoy hablando de tu corazón, fue hecho para ser lleno por Dios, mis hermanos. No fue hecho para ser lleno de nada que tenga que ver con lo terrenal. Si tú llenas tu corazón de lo que Dios te está dando, su conocimiento, su expresión, su consejo, y fundamentas todo en ese conocimiento, mi hermano, tú puedes ahí construir, tú puedes ahí trabajar, tú puedes hacer una vida social fundamentada en la palabra del Señor y puedes prosperar y puedes salir adelante y jamás vas a deshonrar al Señor porque tu vida está fundamentada en Cristo. De ahí la advertencia en Mateo 6:24, que es enseguida lo que el Señor dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y esta es una declaración donde Jesús indica claramente que nadie puede pertenecer enteramente a una persona y pretender estar bajo sus órdenes, ¿verdad? Si existe otro a quien también desea concederle los mismos derechos. Este también es un asunto de fidelidad aplicable en el matrimonio. Si tú has entregado el corazón a una sola persona, entonces ya no cabe ninguna otra. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero si dejas espacio a la sensualidad, al pecado, a lo que corrompe, pues fácilmente la tentación va a poder hacer algo ahí. Entonces, cuando tú decides hacer Señor a alguien que consideras superior a ti, que consideras de importancia, le cedes tus derechos, le cedes tu vida entera, esto también puede incluir tu voluntad, tus recursos, tu obediencia. Bueno, tú decidiste entregarle a una persona todo eso, cederle. Pero quien trata de hacer todo lo posible por agradar a dos personas que decidió obedecer y ponerse a su servicio, cederle sus derechos al mismo tiempo, pues va a llegar el momento en que por cualquier causa, ya sea el tipo de actividad, los tiempos o la relación que tenga con ellos, que no va a poder servir
y atender debidamente a los dos. ¿Sí está usted consciente de esto? Entonces, si decide complacer y estar más cerca de uno de ellos, inevitablemente, ¿qué va a hacer? Desatender y alejarse del otro. Pero como ambos van a reclamar hacer efectivos sus derechos, va a tener que elegir a quién seguir y menospreciar a alguno de ellos. Por eso el Señor dice, por más que alguien se esfuerce, no podrá pertenecer a dos, satisfacer completamente las órdenes de dos, aunque los dos sean de un mismo carácter y tengan un mismo propósito. Mire, con las necesidades actuales se da mucho el hecho de que una persona tenga dos trabajos. ¿Y sabe qué le sucede a esas personas? Se cansan. Y tienen que elegir. Imagínense alguien que entra a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde y después entra a las 5:30 de la tarde para salir a las 11 de la noche. A las 7 de la mañana llegó fresco, recién bañado, con su desayuno y su lonche, la esposa se lo puso. Y puede estar trabajando de una forma, pues yo creo que con mayor fuerza, con mayor coherencia, pero ¿qué va a pasar cuando llegue a las 5:30 de la tarde a desarrollar el mismo trabajo en una empresa que le exige exactamente lo mismo? Va a llegar un momento en que va a fallar con alguno de los dos. Ahora, esto es cuando los dos amos están en el mismo propósito. Está trabajando para dos empresas que hacen lo mismo. Pero le voy a decir otra cosa. ¿Qué pasa cuando los dos amos son de diferente naturaleza? Entonces es imposible quererlos agradar. Cuando los intereses de ambos señores no solamente son distintos, sino totalmente opuestos. Por eso dice el Señor, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Ya se entendió el concepto? Ahora, la traducción literal no es así. La traducción literal es, no podéis servir a Dios y a Mamón. Es M-A-M-M-O-N. Mamón es el nombre de un dios pagano que representaba las riquezas materiales. ¿Por qué él elige la palabra de un dios pagano en lugar de la palabra riquezas? ¿Verdad? Él está diciendo, solamente vas a servir en aquel en quien confías. Y el ídolo, al usar el nombre de este ídolo, está literalmente estableciendo al dinero como un dios para muchos. ¿Usted cree que para muchos el dinero es su Dios? Estamos hablando de hombres impíos, ¿verdad? Hombres que no conocen al Señor, quienes jamás dejan de adorarle a Dios, porque de eso depende lo que son. Me viene una frase de un pastor amigo, es mi pastor de los que están en casa de oración en Guadalajara, Antonio Ortiz, decía, hay algunos que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y mire, sin él nada son. La palabra riquezas del griego ploteo es la procuración obsesiva de satisfacer personal, llenándose de todo tipo de recursos por medio de mecanismos de corrupción, fraudes, mentiras, chantajes, engaños, trampas. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6:6, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice, pero la piedad, ¿qué es piedad? Caminar con Dios. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. O sea, ¿qué es lo que dice el Señor? Que estés contento, que estés conforme con lo que Él te da. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Si tenemos ¿qué? Sustento y abrigo. O sea, ¿el Señor a qué se compromete? A sustentarnos y a darnos abrigo, ¿sí o no? Bueno, y dice, ¿y con eso qué? Está contento. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual algunos por codiciarlos se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Repito, ¿el Señor está en contra de que alguien se enriquezca o tenga dinero? No, sino la codicia por el dinero. Dice, raíz de todos los males es ¿el qué? El amor al dinero. Si el Señor te está dando, te está enriqueciendo económicamente, o te está enriqueciendo espiritualmente o moralmente, ¿para qué crees que es? Para que tú lo participes a los demás. ¿Cómo participas una rica espiritualidad? Compartiendo tu vida, compartiendo tu testimonio, compartiendo tu ejemplo, una moral de integridad para hacer testimonio a los demás, para predicarles el Evangelio. El Señor te enriquece físicamente, te enriquece materialmente. Hay propósito en esto, mi hermano, no para que acumules. Raíz de todos los males. La codicia es un pecado. Y mire, el pecado como todo señor, ¿sí sabe usted que el pecado se enseñorea, verdad? Bueno, el pecado como todo señor paga también, y es un buen pagador, pero paga conforme al servicio que usted le preste. Entonces, aquí la pregunta, ¿a qué señor te quieres acercar y entregarte para servirle incondicionalmente? O dicho de otra manera, ¿de quién deseas recibir tu paga? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. El pecado, mi hermano, siempre tratará de enseñorearse del hombre que decide servirle. Y si usted decide servir a las riquezas, a las codicias, bueno, va a llegar un momento en que ésta reclamará sus derechos sobre usted y ese señor le pagará conforme a su naturaleza. Sin embargo, esta seductora paga es una engañosa trampa. Así es como engatusa el enemigo. Te ofrece, como le ofreció a Eva, te ofrece como le ha ofrecido a tantos y finalmente les traiciona. Está plagada de deleites, de vicios que satisfacen los sentidos. Así es como trabaja el enemigo. No, si no vas a morir, come de eso. Alguien que se acerque a ti y te dice, no, es que yo ya no, los jóvenes así, atiendan este consejo. Y ahora más que se presume que van a regresar a las clases presenciales. Oye, pues ¿qué tiene de malo? Pues prueba. No, yo no debo hacerlo, yo sé que es malo, yo sé que... No, hombre, mira, tú pruébalo, nada más poquito, y vas a ver que no te va a pasar nada, qué bien te vas a sentir. ¿Y qué cree? Es el principio de una vida que puede terminar en la tumba. Aquí no se trata de que si es poquito es mucho, mi hermano, aquí es imprescindible entender que hay cosas que para nosotros están ya limitadas por causa del consejo de Dios y de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Aquí no es poquito, mi hermano, recuerde que poca levadura leuda toda la masa. Por tanto, confiar en los placeres del mundo, en las riquezas materiales, al mismo tiempo que en las celestiales, literalmente va a ser imposible. Es lo que está diciendo el Señor. Pablo lo expresa de esta manera, 2 de Corintios 6:14, por favor, sígame ahí. Segunda de Corintios 6:14. Yo estoy leyendo ahorita una versión de Reina Valera actualizada. Dice así: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo de Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el Señor es bien claro en cuanto a sus condiciones, mi hermano, a cómo establece límites para nosotros en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a nuestros afectos, en cuanto a las cosas que nos pueden dañar. Así es como Jesucristo en ese momento, en ese sermón, está llevando a la audiencia a confiar en la provisión de Dios, en el cuidado que siempre vendrá de parte del Padre, ¿verdad?
y dejar de confiar en las riquezas tal como se presentan por medio del mundo. Por eso en el versículo 25 inmediatamente dice: por tanto les digo, no se afanen por su vida. Se da cuenta que primero está dando el consejo de no hagas tesoros en la tierra. O sea, primero está estableciendo el principio y ahora le dice: por lo tanto les digo, no se afanen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque la pregunta es esta: bueno, y si no hago lo que estoy haciendo, entonces ¿de qué voy a vivir? Muchos lo dicen así, aunque sean delincuentes. Pero es que no sé hacer otra cosa, ¿qué hago? Pues vive con honradez. No, es que si vivo con honradez me van a correr de mi trabajo. ¿Sabía usted que hay trabajos que si ustedes desde que entran no se corrompen, no se los dan? Y es lamentable decirlo, pero a veces es en las mismas instituciones del gobierno donde sucede esto. Ya sabes que puedes entrar aquí, pero desde el principio tú te tienes que mochar con el jefe. ¿Sí han oído eso? ¿Y qué haces? Aquí la pregunta: ¿en quién estás confiando? Lucas dice en Lucas 12:29, ni estén en ansiosa inquietud. O sea, no solamente dice no se afanen, dice ni estén en ansiosa inquietud. O sea, no se afanen, o sea, no se acongojen, no se angustien, no se inquieten, no se preocupen por estas cosas. O sea, no, lo voy a explicar de esta manera. Esto no significa dejar de ocuparse en trabajar para suplir las necesidades. No es cruzarse de brazos tampoco. Lo que el maestro está señalando es la preocupación y la ansiedad que proceden de la incredulidad, de la desconfianza y de la falta de fe en Dios. Es que si no lo hago así, ¿cómo le hago? Y si Dios te dice: yo voy a proveer todas tus necesidades, ¿usted le va a creer? Mire, ¿cuántas veces usted se ha quedado a filo de navaja, voy a decirlo de esa manera, de una situación que prácticamente lo tiene a usted atado de manos, que sabe que no puede salir adelante? Estoy hablando de una situación económica. Y usted dice: se acabó todo. Y si no funciona esto mañana, ya, se perdió todo. Quizás fue hace 6 meses, hace un año, cuando empezó la pandemia, cuando las cosas se pusieron difíciles. Y aquí está usted. ¿Le ha faltado el pan? ¿Le ha faltado el techo? ¿Le ha faltado la provisión del Señor? Claro que no. Y muchas veces el Señor trata con nosotros de una manera ya más directa, porque le ama. ¿No lo quieres soltar? Yo te lo quito, para demostrarte de dónde viene tu providencia. Y mire, el Señor sabe lo que necesitamos. Una experiencia personal que no voy a platicarla en este momento porque no da tiempo, sería demasiado, pero fue esa. Cuando llegué a la fe y cuando comencé yo este precioso ministerio, yo no sabía qué hacer. Yo trabajaba de tiempo completo y empecé a soltar y me decía el Señor: y ahora esto, y ahora vas para acá, y ahora vas allá, hasta que me dijeron: ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. Quema tus naves, me dijo el pastor. Quema tus naves. ¿Sabe qué es eso? Quema tus naves. Lo que hizo Hernán Cortés cuando llegó a la conquista. ¿Qué hizo? Quemó las naves para que los españoles, los que venían con él, sus ejércitos, no tuvieran la posibilidad de pensar en regresarse. Así me dijeron a mí: quema tus naves, deja de trabajar, el Señor te va a sostener, que nada te haga regresar. Y yo dije: bueno. ¿Usted cree que así? Yo sí, ay, me dio gusto, sí, ay Señor, gracias, sí, yo quiero servirte de tiempo completo. Pero siempre te queda la pregunta. Pero me dijeron: Dios te va a levantar, Dios te va a sostener, tú sigue adelante. Y mire, el Señor es bueno, mis hermanos, pero hay que creerle a Dios. Y no hay que hacer declaraciones absurdas ni actos imprudentes, no, mi hermano. El Señor te va tomando, te va sacando, Él va trabajando en tu vida. No es algo que tú decides, es algo que Dios sabe y pone delante de ti. El Señor trató con el pueblo de Israel. Usted lo puede ver en Éxodo 16, del 15 al 21, de una manera impresionante, en el caminar por el desierto. Y precisamente por eso ellos tuvieron problemas, por incredulidad, por desconfianza, por falta de fe,
porque se afanaron. Afán, del griego merimna, significa desviar la mirada, o sea, atraer tu atención a diferentes direcciones. Cuando estás afanado, ¿cómo andas? Decía un amigo, pareces caballo pajarero, andas por todas partes, no sabes ni dónde. ¿Esto qué significa? Distraerse, pero para perderse. Eso es afanarse. Es que ¿qué voy a hacer? Es que va a suceder. Y volteas y volteas y volteas. Por eso preocuparse ansiosamente o bajo presión normalmente ¿a qué nos lleva? A tomar decisiones equivocadas. ¿Y qué te dice el Señor? Confía, serénate, espera en el Señor. Y eso es precisamente lo que el Maestro nos está diciendo. No se afanen, no se afanen por las cosas que el Señor sabe, que tu Padre sabe que necesitas. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera Contemporánea. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, sí, pídele al Señor, dice, con acciones de gracias. Señor, gracias por la situación que estoy pasando. Si la estás permitiendo, Padre Eterno, es porque tú sabes que algo estás tratando con mi vida. Si tengo que entregar esto que me has quitado, Señor, es porque tú tienes cosas mejores. Hay quien ha perdido un trabajo, un negocio, se afana, se perturba, pero el Señor tiene algo más para él. Y cuando las cosas llegan es cuando tú dices, caray, yo no entendía por qué, pero ahora sí sé por qué. Y que la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es confiar en Dios. Para la iglesia neotestamentaria, para nosotros, ¿qué representa esto? Confiar en el Padre como Cristo nos enseña. Solo así vamos a experimentar esa paz por encima de toda situación, de toda circunstancia, con la tranquilidad interior que guardará nuestro corazón en todo momento de angustia. ¿Estás pasando por un momento angustiante, mi hermano? ¿Estás pasando por una situación apremiante económica? Confía en el Señor, sigue trabajando, sigue haciendo lo que el Señor te permite, hazlo con honradez, con integridad, y Él hará. No sobrepases los límites de la honestidad, del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Deja que Él obre en tu causa y a favor de tu causa. Porque cuando dudamos o queremos remediar las cosas a nuestra forma, confiando en nuestro propio criterio, vamos a entrar en un estado de inestabilidad, incluso emocional, que nos hace perder la confianza en Dios. Pero además empezamos a actuar en nuestras fuerzas. ¿Y sabes qué significa actuar en las fuerzas personales? Que pronto te vas a cansar, te vas a desesperar. Y eso te va a llevar a otra caída, a otra situación de inestabilidad. Y es donde empiezas a cavar un hoyo para tapar otro. Y llega un momento en que el hoyo es como el socavón de Puebla. Mire, hay quienes enseñan y hacen creer a las personas que por haber llegado a la fe en Cristo y porque ya están rodeados de su amor, de su cuidado, esto les debe garantizar protección en contra de todo mal, que las situaciones adversas no van a llegar. Sin embargo, es todo lo contrario. Y usted me va a decir, caí, pues ¿en dónde me metí? No, mi hermano, lo que pasa es que justamente cuando usted llega a la fe, es cuando comienza su verdadera lucha contra el mundo y contra el enemigo de su alma, porque usted ya no le pertenece. Ahora usted tiene un enemigo más, pero ese enemigo jamás fue su amigo, porque cuando lo tenía en sus redes, lo hacía perderse, corromperse, lo estaba llevando a la perdición eterna. Cuando llegamos a la fe también se van a hacer presentes las pruebas que Dios permitirá, esas que muchos no desean, pero que son necesarias para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe. Todo siempre va a ser una preparación para lo que viene adelante.
Cada experiencia que usted pase, mi hermano, cada prueba que usted pase le fortalece y le prepara para algo que viene adelante, así como su santidad, así como caminar en integridad. Cuando usted camina apartado de las cosas que debe apartarse, ese rechazo a las cosas del mundo, ese caminar en integridad por los caminos del Señor, es una siembra a favor de los que vienen atrás. Usted no sabe con cuántas bendiciones ha usted bendecido a las personas que ven una vida de integridad en usted. Quizás usted no sabe, ni siquiera ha hablado con alguien, pero el solo verlo han hecho que alguien se fije y diga: ¿ya te fijaste cómo es esa familia? ¿Ya te fijaste que ese papá antes cómo maltrataba a su esposa y cómo llegaba tarde y era borracho? ¿Ya te fijaste cómo es ahora? Pues ¿qué le pasó? ¿Qué le picó tú? Y cuando van y se acercan: oye, tú eras así. Pues que ya soy cristiano. Ya me vas a salir con que tú eres de los aleluyos. Pues sí. ¿Y por eso? Pues sí, por eso. Y va a llegar un momento, mi hermano, que tu testimonio va a hacer que alguien se rinda al Señor. Porque al principio te van a rechazar, eso es indudable. Tu familia va a ser la primera. Pero va a llegar el momento, mi hermano, en que tu vida de integridad, que lo que estés sembrando va a ser una cosecha linda. Son necesarias las pruebas, mis hermanos. Nos preparan para lo que viene adelante. Mire, si Lázaro no hubiese muerto, Marta y María no hubiesen conocido a Jesús como la resurrección y la vida. Así de simple. Si David no hubiese sido perseguido cruelmente por Saúl, jamás hubiese reconocido al Señor como su fortaleza, su castillo, su roca fuerte, su buen pastor. Si el pueblo de Israel no hubiese experimentado la esclavitud en Egipto por más de 400 años, jamás hubiera reconocido al Señor como su libertador. Si cada redimido no hubiese tocado fondo y estado en el señorío del pecado y la corrupción del mundo, no hubiese reconocido la necesidad de su salvación en Cristo Jesús, mi hermano. Si el Señor le hizo pasar por tantas situaciones, fue para tocar su vida, para tocar su corazón, para acercarlo a Él. Así es como cada experiencia, por dolorosa que sea, se convierte en una preparación para fortalecer su fe, para reconocer el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la gloria de Dios, pero solo cuando confiamos plenamente en Él. Continúa el Señor: ¿qué no es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? ¿Qué está indicando con esto el Señor? Que si el Padre nos provee y cuida de lo que es de mayor importancia, o sea, nuestra vida con la redención, nuestra salvación y ahora la santificación, ¿cómo no nos proveerá de lo que es de menor importancia que la vida? O sea, sí son cosas necesarias como el alimento, vestido y techo, pero que solamente sirven para mantener y protegernos físicamente. ¿Y Él tendrá cuidado de eso, mis hermanos? Sí. Por eso dijo Pablo: con sustento y abrigo, mi hermano, regocíjese, confórmese. O sea, y el Señor es fiel y le tiene lo necesario. Yo creo que todos tenemos mucho más de lo que necesitamos. El Señor le prometió vestido, pero no lo prometió vestidos de Armani ni de Calvin Klein ni nada. Le prometió comida, pero no le permitió los grandes filetes de los grandes chefs a nivel mundial, mi hermano. Unos ricos frijoles de la olla con chicharrón, con quesito, un picadito encima, totopitos. La felicidad de un bolillo con cajeta. Pero no, siempre tenemos que estar buscando nuevos sabores, como nos hablábamos la semana pasada acerca del ayuno, ¿verdad? Nadie quiere sacrificar el paladar. 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen mucho más que ellas? Lucas dice de esta manera, Lucas 12:24, yo lo leo: consideren a los cuervos, que no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? Dice: consideren, fíjense,
Aprendan de las aves que confían en el cuidado que Dios les da sin preocuparse. Es una analogía, mis hermanos. Es decir, si las aves, sin tener la inteligencia, las capacidades y el talento del hombre para sembrar, cosechar y construir bodegas para almacenar alimentos, Dios no permite que se queden sin alimento y las sostiene en un círculo perfecto sin que ellas tengan nada que hacer especial, simplemente cumplir con el curso de su vida. ¿Permitirá acaso que sus hijos, agradecidos por su providencia, que trabajan honradamente para procurar su sustento, mueran de hambre o estén desnudos o sin techo? ¿Que acaso ustedes no son más amados delante de Dios que esas avecitas? Dicho de otra manera, si confías que el Padre en su gracia por medio de Jesucristo te ha dado la vida eterna, ¿acaso dudas que siempre te cuidará y te proveerá de todo lo necesario? Cuando además Él prometió estar con nosotros hasta el final de los días. ¿Sí confías en ello? Dice el versículo 27, ¿y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Recordemos algo, el Señor hablaba en metáfora, mi hermano, y esta es una analogía que señala a quienes tienen la ansiedad de añadirse estatura, o sea, las que tienen afán por asegurar la prolongación de su vida, siempre tener más, mediante el cuidado excesivo y la provisión de recursos materiales. Ya hay unas industrias impresionantes dedicadas precisamente a satisfacer las necesidades de los que quieren alargar sus días o acortar sus arrugas. Y ahí tienes a las mujeres, a los varones, ahora ya están de moda, ¿verdad? Que no se arreglan, se decoran, ¿verdad? Tapándose todas las arrugas que no se pueden tapar, ¿verdad? Y ahí tienes a los pobres con fajas que no pueden ni respirar, se toman la oxigenación y parece que traen COVID, ¿verdad? Y todo en aras de verse mejor, y dietas y jugos y cremas, y cuando el Señor lo único que hace es decirte, cuida el templo, deja de comer lo que no debes comer, come lo que tienes que comer. No puedes añadir un día más, un segundo más a tu vida, porque Dios tiene control sobre todas las cosas. Salmo 39:5 dice, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo el hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mis hermanos, aprendamos a saber en quién confiar. El maestro sigue enseñando. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora les dice, observen a los lirios del campo, ya no las avecillas. Dice, ellos no trabajan como los hombres, que siembran, preparan el lino, preparan las telas, y sin embargo son espléndidamente vestidos por Dios. Es un llamado a reconocer en todo lo que Dios permite y nos da. Protección, provisión, agradecidos de su cuidado y de su misericordia. Esto fue lo que expresó Pablo agradecido a los filipenses, lo voy a leer, cuando lo encontraron para enviarle ofrendas para su sostenimiento. Los filipenses era un pueblo, pues era una ciudad no muy rica, no tenían muchos recursos materiales, pero sí un gran corazón para el sostenimiento de la obra. No como en Corinto, que eran muy avaros, eran medios codos. Sin embargo, por donde andaba Pablo, los filipenses andaban buscándolo para enviarle sus ofrendas. Y cuando lo encuentran en uno de los lugares donde estaba, de esta manera lo expresa Filipenses 4:11, dice que se alegra que hayan revivido el cuidado que tenían por él. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones, también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Y fíjese dónde aplica el versículo que viene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, ¿dónde te fortalece el Señor y todo lo puedes? Cuando aceptas su voluntad. No es para hacer declaraciones inútiles, mi hermano. No es para decir, mi hermano, yo vivo en victoria porque todo lo pueblo en Cristo me fortalece, porque yo soy arriba, Señor, aleluya, todo a Dios, y por dentro el corazón desconfiando de Dios. Pues si Dios viste así a las hierbas que hoy están en el campo y mañana se echan en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Y estas palabras es un desafío a la fe. ¿Podrán entonces los hijos de Dios quedar desamparados si el Padre que les ha dado la vida eterna en Cristo Jesús, si aquel que no escatimó a su propio Hijo, no hará mucho más por ti? ¿No tendrá cuidado de tu vida? Y así es como expone la desconfianza y la incredulidad que existe en muchos que se identifican como hombres y mujeres de fe y que tienen que recurrir a mecanismos o a estrategias mundanas para hacerse llegar bienes materiales. Y cuando caen en una situación difícil, también caen en desesperanza. Por eso el Señor está quitando del corazón del creyente toda sombra de desconfianza y le dice, por tanto no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles andan tras todo esto. Pero si su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, ¿qué va a hacer Él? Dárselas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Ellos naturalmente persiguen todo, porque es lo que buscan, es donde tienen su corazón. Por eso el Señor hace una diferencia entre ellos y los creyentes. ¿Qué hace? Indicarnos dónde poner la mirada, con la confianza que el Señor, por su amor, su misericordia y voluntad, suplirá todo en la medida y justa para cada uno. Así, mis hermanos, es como el Señor enfatiza ese deseo de poner en nuestro corazón confianza en las cosas del Señor. Y aunque la primera reacción se llegue a manifestar con la vieja naturaleza, porque muchas veces reaccionamos todavía mal, pues el poder del Espíritu Santo nos puede hacer un alto a tiempo. Esto termina diciendo, como conclusión de este segmento de enseñanzas, de establecer la justicia del Señor en el corazón, nos indica finalmente cuál es la fuente de las verdaderas bendiciones de Dios. ¿Cuál es la fuente de las verdaderas bendiciones de Dios? Dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. De manera que dice, pregunten, indaguen, busquen el reino de Dios, un reino imperecedero y abundante en riquezas eternas, por medio de la justicia que es en Cristo Jesús, no las riquezas injustas que el mundo ofrece. Y el Padre en su bondad te proveerá, te añadirá como muestra de su amor lo que necesitas mientras estás en este mundo. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Físicamente, materialmente, moralmente, espiritualmente, Él te va a enriquecer, buscando ese reino que trajo el Señor, del que dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso dijo el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde. El Señor nos mostró su voluntad al principio de este mensaje con las bienaventuranzas, a ser misericordiosos, de justo juicio, limpios de corazón, buscando la paz y la santidad, porque sin ella no se podrá ver a Dios. Y así el Señor está diciendo, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya baste a cada día su propio mal. El día se acaba, mi hermano. Y si Dios te da oportunidad de un nuevo día, es para vivirlo así, como un nuevo día. Por eso dice el Señor, no se afanen, permanezca, sosténgase en fe, fortalezca su confianza en Dios, porque cada día traerá cosas buenas, cosas malas. Y como creyentes debemos aprender a discernir y a enfrentar. El Señor nos prueba en lo bueno, pero también nos prueba en lo malo, mi hermano. Nos prueba en la escasez y nos prueba en la abundancia. Pero por encima de todo, mi hermano, que el propósito de conocer la palabra de Dios sea para obedecerla, para honrar al Señor.
estableciendo en cada día también que la palabra del Señor esté en ti para que se la des a otros. Mira, mi hermano, finalmente la comisión es la misma para todos y para siempre. Y nuestro vivir finalmente se tiene que desarrollar en ese contexto. Establecer el carácter de Cristo, ser luz y ser sal hacia los demás, cumplir con nuestros deberes cristianos, caminar en santidad y ver siempre que la provisión de Dios, la verdadera, es espiritual. Y esa es la provisión que Él quiere que nosotros sigamos expresando a los demás. Establecer en el corazón de otras personas a quien acerque a tu vida el Evangelio de Cristo, para darles sazón y luz a su vida, a quienes siguen presos en las tinieblas del mundo, porque ese es el propósito por el cual la iglesia permanece aquí. No para estar codiciando lo que el mundo ofrece, para poner su mirada en las cosas de arriba y mientras estemos aquí, hacer la parte que nos corresponde. Vamos a orar, mis hermanos. Si quiere ponerse de pie, si es tan amable. Y usted mismo, con sus propias palabras en su corazón, exprese al Señor su sentir, sus deseos, sus anhelos, sus acciones de gracia, o pídale perdón, porque quizás ha dudado. Señor, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por tu palabra que cada día que la escuchamos enriquece nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, Señor. Y sobre todo, Padre eterno, nos abre los ojos al verdadero sentido, Señor, que tú le diste a la palabra de Dios cuando diste este mensaje. Porque así como en la antigüedad tu palabra fue manipulada, tergiversada, añadida de muchos conceptos que no venían de ti, Señor, en la actualidad igualmente, Señor, hay muchos que han desviado la mirada y el corazón de tu pueblo hacia las cosas que no tienen que ver con lo que viene de ti, Señor. Y podemos hacer un alto, Señor, para pedirte perdón por haber desviado nuestra mirada a las cosas materiales, a las cosas terrenales, a la búsqueda de aquello que satisface solamente el placer personal, a sentirse admirado, a enriquecerse, a tener, y no voltear los ojos para ver al que tiene necesidad. No entender que nuestra relación va a partir de una vida santa, de una vida de integridad. No entender que nuestras obras delante de ti no son más que trapos inmundos, porque van a ser siempre comparados con la obra de la cruz. Así, de esta manera, Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú nos has enseñado, de cómo nos has abierto los ojos, Señor, para entender que la búsqueda de las cosas de lo alto, Señor, son más importantes. Y enséñanos, Señor, a caminar como tú, a buscar tu reino, primeramente, tu justicia en Cristo Jesús, entendiendo que las añadiduras, o sea, lo que necesitamos mientras transitemos en este mundo, van a ser suplidas por ti, Señor. Confiando en ello, Padre eterno, nos despojamos de todo lo que pueda entorpecer nuestra relación contigo, de lo que nos haga tropezar, de lo que nos haga voltear los ojos al mundo, de aquello que nos haga ser cautivados por lo que antes cautivó nuestro corazón, pero que ahora hemos renunciado. Y entendemos, Señor, que solamente desde que te conocimos, nuestra vida realmente cambió. Muchas gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias por tu provisión de todos los días y muchas gracias por lo que has hecho, haces y harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.